La película comienza en un mundo muy parecido a nuestro, pero con una diferencia que lo cambia todo. Un científico, el Dr. Thomas Harbour, anuncia que ha probado científicamente que sí existe vida después de la muerte. No es una teoría, no es religión, es un hecho comprobado. Este descubrimiento impacta al mundo entero, pero en lugar de traer paz, provoca algo mucho más oscuro. Millones de personas comienzan a tomar decisiones desesperadas, creyendo que morir es solo el paso hacia algo mejor. La sociedad entra en una crisis global. Años después, la historia se centra en Will Harbour, el hijo del científico. A diferencia de su padre, Will no cree que el descubrimiento haya sido algo positivo. Él está convencido de que su padre es responsable del sufrimiento de millones de personas. Durante un viaje en ferry, Will conoce a Isla, una mujer misteriosa y callada que claramente carga con un pasado doloroso. Ambos conectan de una forma extraña, sin necesidad de hablar mucho. Hay algo en común entre ellos. Los dos están marcados por la culpa y el dolor. En un momento inesperado, Isla toma una decisión impulsiva e intenta quitarse la vida. Will reacciona rápidamente y logra salvarla. Después de esto, Will decide llevarla con él al lugar donde vive su padre, una especie de centro de investigación aislado del mundo. Cuando llegan, el ambiente es inquietante. El lugar está lleno de personas que siguen obsesionadas con descubrir qué ocurre después de la muerte. Algunos son científicos, otros simplemente creyentes del experimento. Allí también está Toby, el hermano de Will, quien sí cree en el trabajo de su padre y lo apoya completamente. El Dr. Harbour sigue convencido de que su descubrimiento es correcto, pero ahora ha ido más lejos. Ha construido una máquina capaz de registrar lo que ocurre en el cerebro justo después de morir. Su objetivo es claro, ver con sus propios ojos qué hay en el más allá. Will, aunque escéptico, decide quedarse para entender mejor lo que está pasando. Mientras tanto, su relación con Isla crece. Ambos comienzan a abrirse emocionalmente. Isla revela que carga con una culpa muy profunda relacionada con su pasado. Pronto, Will descubre algo perturbador sobre los experimentos de su padre. Las grabaciones de la máquina muestran que las personas, después de morir, no van a un lugar lleno de paz o felicidad. En cambio, reviven momentos específicos de sus vidas, escenas cargadas de emociones intensas, especialmente aquellas relacionadas con culpa, arrepentimiento o decisiones importantes. Pero lo más inquietante es esto. No es solo un recuerdo, es un bucle. Las personas quedan atrapadas repitiendo ese momento una y otra vez. Esto cambia completamente el significado del más allá. No es un paraíso, no es descanso. Es una extensión de lo que uno lleva adentro. Will comienza a obsesionarse con esta idea. Si lo que hay después de la muerte es solo una repetición del dolor, entonces todo lo que el mundo cree está equivocado. Mientras tanto, Isla empieza a recordar más cosas de su pasado. Se revela que ella también está profundamente conectada con el concepto de culpa y decisiones que no puede cambiar. La tensión aumenta cuando Will se da cuenta de que su padre está dispuesto a seguir experimentando sin importar las consecuencias. Para el Dr. Harbour, descubrir la verdad es más importante que todo lo demás. En el clímax de la historia, Will toma una decisión extrema. Decide experimentar por sí mismo lo que ocurre después de la muerte. Al hacerlo, vive en carne propia lo que las máquinas habían mostrado. Se encuentra dentro de un recuerdo, un momento clave de su vida, algo que lo marcó profundamente, pero no puede cambiarlo. No puede escapar. Solo puede revivirlo. Este momento lo cambia todo. Will finalmente entiende la verdad. La muerte no es una salida, no es una segunda oportunidad. Es una continuación de lo que no resolviste en vida. La película cierra con un mensaje muy fuerte y claro. No importa cuánto quieras escapar del dolor, no puedes huir de ti mismo, no puedes borrar tus decisiones, y no existe un reinicio perfecto. El verdadero significado está en aceptar lo que pasó, perdonarse, elegir, seguir viviendo. La historia termina dejando una sensación profunda. Vivir es difícil, pero es lo único que permite cambiar. La muerte no soluciona nada. El verdadero descubrimiento no es lo que hay después, sino lo que decides hacer antes. No. Wait. La película comienza en un mundo muy parecido a nuestro, pero con una diferencia que lo cambia todo. Un científico, el Dr. Thomas Harbour, anuncia que ha probado científicamente que sí existe vida después de la muerte. No es una teoría, no es religión, es un hecho comprobado. Este descubrimiento impacta al mundo entero, pero en lugar de traer paz, provoca algo mucho más oscuro. Millones de personas comienzan a tomar decisiones desesperadas, creyendo que morir es solo el paso hacia algo mejor. La sociedad entra en una crisis global. Años después, la historia se centra en Will Harbour, el hijo del científico. A diferencia de su padre, Will no cree que el descubrimiento haya sido algo positivo. Él está convencido de que su padre es responsable del sufrimiento de millones de personas. Durante un viaje en ferry, Will conoce a Isla, una mujer misteriosa y callada que claramente carga con un pasado doloroso. Ambos conectan de una forma extraña, sin necesidad de hablar mucho. Hay algo en común entre ellos. Los dos están marcados por la culpa y el dolor. En un momento inesperado, Isla toma una decisión impulsiva e intenta quitarse la vida. Will reacciona rápidamente y logra salvarla. Después de esto, Will decide llevarla con él al lugar donde vive su padre, una especie de centro de investigación aislado del mundo. Cuando llegan, el ambiente es inquietante. El lugar está lleno de personas que siguen obsesionadas con descubrir qué ocurre después de la muerte. Algunos son científicos, otros simplemente creyentes del experimento. Allí también está Toby, el hermano de Will,
quien sí cree en el trabajo de su padre y lo apoya completamente. El Dr. Harbour sigue convencido de que su descubrimiento es correcto, pero ahora ha ido más lejos. Ha construido una máquina capaz de registrar lo que ocurre en el cerebro justo después de morir. Su objetivo es claro, ver con sus propios ojos qué hay en el más allá. Will, aunque escéptico, decide quedarse para entender mejor lo que está pasando. Mientras tanto, su relación con Isla crece. Ambos comienzan a abrirse emocionalmente. Isla revela que carga con una culpa muy profunda, relacionada con su pasado. Pronto, Will descubre algo perturbador sobre los experimentos de su padre. Las grabaciones de la máquina muestran que las personas, después de morir, no van a un lugar lleno de paz o felicidad. En cambio, reviven momentos específicos de sus vidas, escenas cargadas de emociones intensas, especialmente aquellas relacionadas con culpa, arrepentimiento o decisiones importantes. Pero lo más inquietante es esto. No es solo un recuerdo, es un bucle. Las personas quedan atrapadas repitiendo ese momento una y otra vez. Esto cambia completamente el significado del más allá. No es un paraíso. No es descanso. Es una extensión de lo que uno lleva adentro. Will comienza a obsesionarse con esta idea. Si lo que hay después de la muerte es solo una repetición del dolor, entonces todo lo que el mundo cree está equivocado. Mientras tanto, Isla empieza a recordar más cosas de su pasado. Se revela que ella también está profundamente conectada con el concepto de culpa y decisiones que no puede cambiar. La tensión aumenta cuando Will se da cuenta de que su padre está dispuesto a seguir experimentando sin importar las consecuencias. Para el Dr. Harbour, descubrir la verdad es más importante que todo lo demás. En el clímax de la historia, Will toma una decisión extrema, decide experimentar por sí mismo lo que ocurre después de la muerte. Al hacerlo, vive en carne propia lo que las máquinas habían mostrado. Se encuentra dentro de un recuerdo, un momento clave de su vida, algo que lo marcó profundamente, pero no puede cambiarlo. No puede escapar, solo puede revivirlo. Este momento lo cambia todo. Will finalmente entiende la verdad. La muerte no es una salida, no es una segunda oportunidad, es una continuación de lo que no resolviste en vida. La película cierra con un mensaje muy fuerte y claro. No importa cuánto quieras escapar del dolor, no puedes huir de ti mismo, no puedes borrar tus decisiones, y no existe un reinicio perfecto. El verdadero significado está en aceptar lo que pasó, perdonarse, elegir, seguir viviendo. La historia termina dejando una sensación profunda. Vivir es difícil, pero es lo único que permite cambiar. La muerte no soluciona nada. El verdadero descubrimiento no es lo que hay después, sino lo que decides hacer antes.